PBO Salud. Ya saben que deben seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales, en Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital y por supuesto también estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Seguimos con los temas, por supuesto, de salud y vamos a conversar algo de que en verdad a muchas personas, por no decir a todo el mundo, le ha pasado en un momento, y es de hipo. ¿Por qué se da el hipo? ¿Por qué a veces uno puede tener el hipo tan constante? ¿Cómo se puede quitar de este hipo? Todo esto vamos a estar conversando con el especialista, el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología. Pero antes de conversar con el doctor, vamos a conocer qué nos dice Olenka Chirinos en el siguiente informe. El hipo se trata de contracciones involuntarias del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que tiene un papel importante en la respiración. A cada contracción le sigue un cierre repentino de las cuerdas vocales, lo cual produce el característico sonido de hip. El hipo puede deberse a una comida abundante, bebidas alcohólicas o gaseosas o una emoción repentina. En algunos casos, el hipo puede ser el signo de una enfermedad no diagnosticada. Para la mayoría de las personas, un ataque de hipo suele durar solo unos minutos. En raras ocasiones, el hipo puede persistir durante meses. Esto puede ocasionar adelgazamiento y agotamiento. Para más información, llame al 017712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe y le damos la bienvenida al especialista. Estamos conversando esta tarde con el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juliana? Qué gusto poder conversar contigo sobre un tema tan simpático como el hipo, que de un tiempo a esta parte, debido a la epidemia por COVID, se ha vuelto un tema no tan infrecuente. Así es. Primero, doctor, para empezar, ¿qué es exactamente el hipo? Vamos, no se olviden que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y bueno, también pueden llamar directamente a hacer sus consultas. Estamos conversando del hipo con el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo, al teléfono 771-2961. Doctor, nos comentaba, ¿qué es el hipo entonces? El hipo representa un reflejo, una reacción del organismo ante la irritación del diafragma. El diafragma es ese famoso músculo grande y enorme que separa el tórax del abdomen. Cuando se irrita el diafragma por diferentes circunstancias, esta irritación diafragmática genera un reflejo de cierre de la glotis. Y ese cierre despierta un sonido que es el famoso hip, acompañado de una contractura torácica, tanto de toda la musculatura como del músculo diafragma. El hipo es algo esporádico, puede presentarse por irritación debido a una inflamación aguda del esófago, debido a una distensión gástrica, de repente tomamos mucha gaseosa, de repente alcohol, de repente alguna otra circunstancia que nos ha generado distensión y se puede presentar una crisis de hipo esporádicamente. Si el hipo dura más de 48 horas o termina siendo recurrente, entonces sí nos encontramos en un problema mayor, ¿no? El hipo es algo espontáneo, suele autolimitarse usualmente. Claro, pero o sea, ¿el hipo se puede relacionar a algún tipo de enfermedad en específica? Definitivamente sí. Como decía, una reacción de hipo aguda puede deberse a cualquier sensación de irritación, un empacho, el cenar muy tarde, el comer exceso de grasas, exceso de gaseosas, exceso de alcohol, alguien que utilice tabaco, fumar mucho. Pero si una crisis de hipo dura más de 48 horas, ya lo que llamamos hipo persistente o singultus, como le decían los romanos, porque el hipo es un trastorno conocido desde muy antiguo. Entonces ya estamos hablando de que hay que considerar la posibilidad de una enfermedad subyacente.
Por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, una irritación, como lo hemos visto ahora durante la pandemia por COVID, como por ejemplo un problema cardiovascular, un infarto, como por ejemplo un problema digestivo mayor, una esofagitis, una úlcera, una unión cardioesofágica. Por ejemplo, lo podemos ver también en alcoholismo crónico. El hipo puede representar un trastorno neurológico también. Muchos trastornos neurológicos pueden expresarse a través de hipo, sea trastornos cerebrales o trastornos vinculados al nervio, famoso nervio vago, que es el que le da movimiento e inervación al diafragma, o el nervio frénico, etcétera. Algún trastorno de oído interno, por ejemplo, algún trastorno a nivel de tórax, un tumor torácico, también pueden verse manifestados a través de el hipo dentro del cortejo de todos los otros síntomas. Por eso es que decimos, un hipo persistente, un hipo que dura más de 48 horas, o recurrencia de eventos de hipo por más de un mes, definitivamente amerita el control, el estudio, el abordaje por el especialista, y tiene que conceptualizarse como un problema interdisciplinario, es decir, un problema que atañe a varias especialidades para poder aclarar el origen del hipo, el origen del fingultus o hipo persistente. Y por eso también, doctor, se asocia el hipo con el COVID, porque como usted menciona, la neumonía puede generar también hipo. Claro, no solamente la neumonía, al exceso de algunos fármacos, para quienes consumen muchas benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, midazolam, ketazolam, etcétera, de fármacos, para quienes consumen muchos corticoides o consumen algunos fármacos psicotrópicos, por ejemplo, pueden tener eventos de exceso de hipo. No es infrecuente que un niño asmático, por ejemplo, por exceso de corticoides, o algún paciente que tiene una enfermedad reumática en la cual tenga que consumir corticoides, pueda tener algún evento de hipo por sobremedicación, que puede ocurrir. Entiendo. No se olviden que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Nos encuentran también en los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Y si desean hacer sus consultas directamente al especialista que nos está acompañando esta tarde, el doctor Héctor Velardo, especialista en gastroenterología, conversando sobre el hipo, pueden hacerlo a través del 771-2961, 771-2961. Doctor, otra de las consultas, y me imagino también le habrán preguntado, es, ¿existe algún medicamento que pueda ayudar para el hipo? Inicialmente el hipo, como decíamos, si es un evento aislado, puede ser de repente un empacho, lo que dicen en las familias, un empacho, una indigestión. Podemos ayudarnos con hay algunas maniobras de vagales, como contener la respiración por unos 15 segundos, de repente provocarnos un poquito la sensación de arcada. Ocasionalmente puede ayudar. Pero si el hipo se repite, entonces tal vez necesitemos alguna medicación, como algún antiácido o como algunos digestivos que involucren metoclopramida. Están los famosos algunos digestivos que venden usualmente en las farmacias, como antiácidos que nos pueden ayudar circunstancialmente. Como les digo, si repite el evento de hipo más de 48 horas, definitivamente amerita otro tipo de medicación y manejo por el especialista. Uno de los problemas que atañe el hipo usualmente es los problemas de fatiga o agotamiento, porque el hipo no solamente involucra el movimiento diafragmático, sino los músculos accesorios de la caja torácica, los músculos accesorios del tórax. Entonces el paciente, cuando tiene el hipo por muchas horas, puede sentir dolor torácico o presión en el pecho, alguna otra manifestación que definitivamente va a obligar a acudir a emergencia para el manejo del emergenciólogo en la sala de urgencia. Claro, ¿no? Pero, o sea, de por sí el hipo solo, digamos, no es que va a generar no es que se va a generar un cuadro grave, ¿no? O sea, no es de que, por ejemplo, el hipo puede llegar a que la persona, no sé, se riesgo su vida, ¿no? No implica no implica definitivamente un riesgo de vida, de manera aguda. El hipo persistente sí amerita otro tipo o por largo tiempo o recurrente puede ameritar otro tipo de tratamiento. De hecho, no involucra una necesidad mortal, pero definitivamente puede llegar a ser muy molesto cuando el hipo se pereniza a través de las horas.
Exacto, ¿no? Porque hay personas que hasta tienen tratamientos, ¿no? Por ejemplo, pueden haberte llevado un tratamiento de radioterapia o algo y que les queda el lipo y les perdura por bastante tiempo, ¿no? Y hay muchas creencias y mitos, doctor, ¿no? Me imagino que usted también ha escuchado de que, por ejemplo, a veces las abuelitas decían, tómate 3 vasos de agua, ¿no? O sea, un sorbito de agua, luego respira, luego esto, o si no, trata de mantener la respiración. O sea, se dicen muchas cosas de manera coloquial que podría ayudar a disminuir lo que es el hipo, pero es cierto. Definitivamente, el tema de hipo es uno de los temas más antiguos de la humanidad y en la historia médica, por ejemplo. Ya los romanos hablaban del hipo como un castigo de Dios y para los orientales pues, consideraban el hipo como un trastorno benigno. Si tenías hipo ibas a tener un día de buena suerte. Y a raíz de eso se han tejido muchas leyendas y muchas historias, ¿no? Existen múltiples historias y novedades acerca del hipo, costumbres como tomar el vaso de agua al revés, etcétera. Básicamente, todas estas involucran alguna maniobra vagal o alguna retención respiratoria, alguna supresión respiratoria que puede inducir temporalmente suprimir el reflejo del hipo. Pero lo importante es orientarse a la causa. Si el hipo está vinculado a que el paciente tuvo una indigestión, una comida copiosa, comió muy tarde, cenó muy tarde, evitar el hábito, la mala costumbre de acostarse con el estómago lleno, exceso de alcohol, exceso de irritantes, mucho tabaco, definitivamente amerita, uno, privarnos, suprimir estos malos hábitos y onerosos hábitos, y acompañarse tal vez temporalmente, circunstancialmente en ese momento, de algún digestivo y algún antiácido que transitoriamente nos puede ayudar. También depende, a la hora que mencionabas los fármacos, y muy atinado, en quién se presenta el hipo. Hay personas que pueden tener hipo por largo tiempo, como aquellos que tienen anomalías de posición del esófago, ¿no? Pacientes con hernia hiatal, esófago corto, mala postura, o pacientes que tienen una mal posición del arco de la línea que implica la posición del estómago, ¿no? Lo que llamamos un esófago en cascada. Cosas que tendrán que estudiarse tendrán que evaluarse a través de un estudio endoscópico. Solemos decir siempre, recomendar en Perú, mayor de 35 años, definitivamente inicia tu estudio endoscópico. El hipo recurrente puede enmascarar algunas patologías, entonces amerita un estudio. O sea, digamos, por ejemplo, sería normal verlo en un caso de una gastritis, de reflujo también, ¿no? Sería normal ver que la persona esté padeciendo del hipo. Claro, definitivamente es parte del estudio, parte de la sintomatología y parte del arsenal que tenemos cuando comenzamos a hacer, un paciente se acerca y comenzamos a preguntarle, ¿no? Historia de eructo, historia de vinagreras, historia de acidez, historia de hipo persistente. Y en ese momento en que uno está con el hipo, doctor, ¿se aconseja que se tome o que se coma algo? Porque muchas personas dicen, no, tengo hipo, pero debo tomar quizás algo, debo comer algo, ¿no? Y están así como que picando. ¿Se aconsejaría eso? No, todo lo contrario. Es un momento en el paciente, es un momento para descansar, es un momento en el cual hemos saturado, hemos irritado definitivamente el diafragma diafrénico. Comimos mucho y se generó una tremenda distensión abdominal. Tragamos demasiado aire, se generó, para los que comen, por ejemplo, los famosos chicles, ¿no? Tragamos demasiado aire o consumimos bebidas con demasiado gas. Se generó distensión, el diafragma, se alteró el reflejo diafragmático, se irritó y comenzó la crisis de hipo. Es momento para descansar. No comer nada, descansar un poco. Entiendo. También nos comentan, por ejemplo, de que como mito pensaba de que al tener hipo uno iba a crecer más. De niña decían eso. Sí. Como te digo, históricamente ha habido muchas leyendas a través del hipo. El hipo es un trastorno, y podemos decir, milenario, ¿no? Precede a nuestra civilización. Los estudios y las anécdotas sobre hipo, ¿no? Sobre el hipo principalmente. Los ingleses, en la corte de la reina, decían de que en la Inglaterra victoriana decían que quien tiene una crisis de hipo es porque probablemente ha mentido, ¿no? Ha hecho una mentira reciente. Hay historias milenarias sobre el hipo. Entiendo. Algunas personas también dicen de que se podría relacionar el hipo con un futuro ataque cardíaco o con algún tipo de enfermedad cardiovascular.
Sí, claro. A eso íbamos con el tema del hipo persistente. Si el hipo es recurrente, definitivamente, o se presenta a lo largo del tiempo, es un hipo que dura más de 48 horas, tenemos que comenzar a investigar otras causas. Un ejemplo, algo no tan infrecuente, los infartos de cara diafragmática, por ejemplo. Los pacientes manifiestan el infarto de cara diafragmática como una indigestión. Claro, previo a eso, la historia de un paciente con sobrepeso, un paciente que tiene historia de una diabetes previa, probablemente, etcétera, son susceptibles de tener estos eventos, y en el transcurso, en el cortejo de toda esa sensación de indigestión, puede estar una crisis de hipo de por medio. Por eso hablamos 48 horas de hipo. Si el hipo persiste más de 48 horas, descarta otras causas. Claro, entonces es importante hacer una buena evaluación, ¿no? O sea, una endoscopía sería lo más adecuado, doctor, si es que hay un hipo persistente. Para comenzar el estudio. Ahora, si el estudio endoscópico es negativo, ya tenemos que ir a otros estudios adicionales, de repente una tomografía de tórax, de repente algunos hablar con el neurólogo, hablar con el otorrino, ya involucra un estudio un poco más amplio. Ajá. Perfecto, doctor. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para las personas que están están con el hipo y no saben qué hacer? Solamente esperar. ¿Cuál sería la recomendación? La mejor recomendación para el hipo es probablemente ser prudentes en la ingesta, no evitar, la comida está hecha para disfrutarse y no para exagerar, ser prudentes en la cantidad de lo que comemos, ser prudentes en no incurrir en exceso de gaseosa, exceso de bebidas espumantes, exceso de cerveza, evitar el tabaco definitivamente, darnos un tiempo, evitar el último alimento del día, 2 horas y media, 3 horas previo al acostarse, aprender de repente, desarrollar el sano hábito de caminar después de la cena, no ir inmediatamente después de comer a la hora de acostarse, y estar atentos, estar muy atentos, tener nuestros controles al día, la endoscopía en su momento, a la edad que nos toca, y de repente es muy importante conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro organismo. Si tenemos un síntoma como el hipo, o que ya trasciende, va más allá de las 48 horas. Si vemos que estas crisis se están repitiendo muy seguido, definitivamente tenemos que ir a un estudio, tenemos que ir a la consulta con el especialista. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde conversando. En verdad, el hipo es algo que a todo el mundo ha afectado, ¿no? Y va a seguir apareciendo constantemente, entonces que genera mucha curiosidad por estas creencias, mitos que siempre se habla, pero es muy importante siempre tener un lado científico para poder saber exactamente qué es y por qué se puede estar dando. Doctor, por favor, ¿cómo pueden ubicarlo? Estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden ubicar, concertar la cita al 2240971, también al 997976226. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias.